Hola, en el vídeo de hoy te traigo un unboxing de una marca de arcilla que se llama Das Smart Clay y te voy a enseñar lo que contiene este paquete. Aparte de la arcilla de un montón de colores de esta marca, tenemos también varias herramientas para trabajar la arcilla. Entonces empezamos. Como ves, la caja está bastante llena. Empezamos con las herramientas. En este caso un rodillo acrílico que me viene bastante bien porque el mío ya estaba bastante hecho polvo porque lo tengo prácticamente desde que empecé con la arcilla y se me ha caído unas cuantas veces al suelo. Entonces este es un rodillo acrílico y lo bueno que tiene también es que tiene estas gomitas de tres grosores diferentes para conseguir un grosor uniforme en la arcilla cuando estamos haciendo láminas con el rodillo. Cuando no utilizamos la laminadora es complicado que con el rodillo nos quede una lámina uniforme, pero de esta manera conseguimos que nos quede uniforme con estas gomitas del grosor que queramos que nos quede en cada momento. Así que está bastante bien este rodillo y creo que le voy a dar mucho uso. Tenemos también una extrusora que yo no conocía de esta marca, pero es muy similar a la de Makins. Incluso el color y el sistema es igual. Y tiene todos estos discos. En total tiene 20 discos diferentes. Funciona girando a presión. Y es igual que la de Makins. Y después también tenemos estas herramientas, este set de herramientas para trabajar la arcilla. Hay un buril, un punzón y dos herramientas para modelar. Una de goma y otra metálica. Esto puede venir bastante bien para hacer modelado con la arcilla. Es una cosa que yo no he probado mucho a hacer, pero es mi asignatura pendiente. Entonces este año igual empiezo con el modelado de la arcilla. Y después ya empezamos con la arcilla, que es un montón de muchísimos colores. Las pastillas de arcilla vienen en 57 gramos o 2 onzas. Como vienen siempre las pastillas de otras marcas, como Fimo, Premo, Cernit, etc., suele ser la medida estándar, pero en este caso las empaquetan divididas en dos mitades más finitas, que puede venir bien porque a la hora de acondicionar la arcilla simplemente hay que darle un poquito con el rodillo para conseguir que nos quepa por la laminadora, con lo cual me parece una fórmula bastante cómoda. Tenemos este color azul oscuro, el lila, el verde esmeralda, un amarillo muy clarito que es vainilla. Pensé que era translúcido, pero no, es vainilla. Blanco y negro. Y luego varias cajas con arcilla en el mismo formato, pero en muchísimos colores diferentes. La gama es bastante amplia, la verdad. Tienen translúcidos. Tienen todos estos colores bastante llamativos. Como ves, la temperatura es muy similar a la de otras marcas, a 120 grados durante 30 minutos. Temperatura similar, por ejemplo, a la de Premo. Y aquí tenemos varias pastillas de blanco y de negro. Tienen también un color carne muy bonito, una especie de melocotón que también puede servir para hacer el color de la piel. Esta es una gama bastante cálida de colores. Tienen una paleta de colores, una gama bastante amplia. He visto la gama de colores completa que tienen y es bastante amplia. Más colores por aquí, un fucsia, amarillo y gris. Azules y verdes. Este verde mint me encanta, pero es que yo tengo un poquito de obsesión con el verde mint, como habrás visto por el logo de Super Crafty. Este es un terracota, si no me equivoco. Ah, no, es metalizado, es un cobre. Tienen metalizados también, como ves.
Y en esta caja tenemos la gama de rojos, beige, otro verde esmeralda y gris o plata. Perdón, este es plata, sí, plata. Y aquí por último, qué bonita es esta gama de pasteles, me encanta. Turquesa, beige, agua marina. Este color es muy bonito también, cuarzo azul. Pues probablemente este tenga algún tipo de inclusiones en la arcilla para imitar el cuarzo. Bueno, pues todo esto es lo que contiene la caja. No sé todavía cómo es de consistencia esta arcilla o de dureza, porque no he empezado a trabajar con ella. No sé si es fácil de trabajar, si será buena para hacer murrinas, pero en breve ya publicaré algunos vídeos trabajando con ella para poderte dar mi opinión. Tengo muchas ganas de probarla porque conocía la marca Das para otros tipos de arcilla, por ejemplo de secado al aire, pero no había visto nunca la arcilla polimérica que se hornea, ¿no? La fabrica la empresa italiana Fila, que comercializa artículos de papelería y manualidades. Y bueno, esto es todo en el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y que no te pierdas los próximos vídeos que voy a publicar trabajando con esta marca de arcilla. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.